Muy buenas tardes, bienvenidos a la Tertulia Polaca. Somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Yo soy Aarón Tapia y estaré acompañándolos la próxima hora aquí en La Voz del Pitic 88.1 de FM. Y también nos puede ver y escuchar en el Facebook Live de La Voz del Pitic, igualmente por el Facebook de la Tertulia Polaca. Y como ya sabe, les recuerdo que este programa estará en el canal de YouTube La Tertulia Polaca a las 9 de la noche, por si no lo pudo ver completo, lo quiere volver a ver y lo quiere compartir porque somos muy chicharroneros, diría la maestra Olga Hermina Grijalva, ¿no? Bueno, también los invitamos a que se suscriba a este canal de YouTube, La Tertulia Polaca, y nos siga en nuestras redes sociales, en Facebook como La Tertulia Polaca, a mi Twitter personal, Naranjero75, y a las redes sociales de La Voz del Pitic, en Facebook y en Twitter, @La Voz del Pitic. Bueno, hoy vamos a tener una mesa para pues seguir abordando este tema tan polémico que es el caso de la actividad notarial acá en Sonora, a todas luces, pues con una opacidad enorme. En la semana pasada, bueno, ya abordamos algo de este tema en la mesa del viernes, de la mesa de los opinólogos y comentócratas, y mencionamos por ahí una entrevista del colega Juan Carlos Zúñiga a la presidente del Colegio de Notarios, Karina Gastelum, donde fue incapaz de dar la cifra, la cantidad de cuántas patentes para notarios se han otorgado en este actual sexenio del gobierno de Claudia Pavlovich, pero sin embargo pues no tuvo empacho para decir unas cantidades aproximadas de otros sexenios. Ella pretextó que no podía dar esa cifra porque no la tenía a la mano, y pues que bueno, la pregunta se le hiciera a la directora de la, válgame la redundancia, de la Dirección de Notarías, María Inés Aragón, y bueno, el colega le cambió la pregunta y le dice, bueno, ¿cuántos notarios han ingresado en este sexenio al colegio de notarios, ¿no? Porque todo notario tiene que estar en el colegio. Pues no quiso responder. En 3 o 4 ocasiones se le formuló esta pregunta y bueno, entonces desde ahí también decimos, bueno, hay algo aquí, hay algo que quieren ocultar, hay que investigar. Bueno, le recomiendo mi columna de hoy en el periódico digital El Soberano, donde abordo más ampliamente este tema con un poco más de detalles. La puede leer ahí en mis redes sociales, en Twitter, @naranjero75, en el Facebook La Tertulia Polaca o en mi Facebook personal Aarón Tapia, o ingresar directamente a la página de elsoberano.mx. Bueno, y todo esto empezó porque tengo aquí el que le pegó el palazo al avispero, Héctor Contreras Pérez, presidente de la Barra Sonorense de Abogados. Hace alrededor de unas 2 semanas tuvo ahí un intercambio de tweets precisamente con la presidenta, ¿no? Presidente del Colegio de Notarios, Karina Gastelum, y bueno, hubo algunos donde acusaba Héctor que venía en caída libre la actividad notarial y que aún así se le seguía otorgando patentes a perfiles altamente inadecuados. Bueno, de ahí me llamó la atención esto y pues me puse a investigar algo y de repente me entero que Darío Figueroa, exdelegado de la PGR, iba a presentar el examen para una patente de aspirante, y el actual asesor jurídico o director jurídico de la gobernadora Iván Jaimes, ¿no? Bueno, a partir de ahí se viene todo esto. Entonces, bueno, presento aquí a la mesa. Está, como ya lo mencioné, Héctor Contreras Pérez, presidente de la Barra Sonorense de Abogados; Olga Hermina Grijalva, abogada académica, ex consejera del extinto, ¿no? Consejo Estatal Electoral, hoy Instituto Estatal Electoral de Sonora; y a Arturo Fernández, quien preside la Coparmex acá en Sonora. Pues muchas gracias por estar aquí. Héctor, a ver, ¿por qué esta inquietud? ¿Por qué lanzas esos tweets aseverando que viene en caída libre la actividad notarial en Sonora? Fíjate que voy a dar mi opinión en mi carácter de ciudadano, en mi carácter de litigante y de usuario del servicio del notariado.
La postura que ahorita voy a externar es en lo personal, no es en mi carácter de presidente de la barra, porque este tema se está analizando y podemos coincidir totalmente en lo que yo voy a decir, pero por respeto a mis compañeros de la barra, voy a hablar en primera persona aquí. Es una opinión importante. Fíjate que la actividad notarial de cierta época para acá se nota ausente de nombres y personalidades que originalmente eran quienes ocupaban estos cargos. Quiero decirte que la actividad notarial no es una cosa menor. La actividad notarial es la autentificación de los actos de comercio, de los actos civiles, mercantiles, que la ley requiere que consten en un instrumento público. Y todos los días, se hacen cientos de actos notariales porque lo exige la ley. Originalmente esta actividad le corresponde al Estado. Es un servicio público, pero el Estado, por cuestión de ley, lo delega en los notarios. De tal manera que los notarios vienen a ser auxiliares del Estado, de la entidad federativa, respecto a este servicio de fe pública. ¿Y qué ha pasado? Que los grandes notarios, que los grandes maestros que nosotros tuvimos en la universidad, pues algunos ya se han retirado, algunos ya fallecieron, y mi comentario venía en ese sentido, de que yo notaba ausencia de rigor en el trabajo que venían desarrollando los notarios. Es decir, no estaba yo haciendo ningún cuestionamiento a la presidenta del colegio. Yo simplemente como usuario dije, yo percibo esto. Y ella salió a responderme, creo yo, no de una manera totalmente adecuada. Debo decirte que hay notarios de mucho prestigio, notarios muy honorables, notarios muy experimentados, pero también debo reconocer que no es la regla. Hay señores notarios que no cumplen la experiencia mínima en su trabajo. Bueno, la misma presidenta, ¿no? Pues mira, tiene alrededor de 4 o 5 años en el giro notarial, y creo que el 2008, me parece, salió también egresada de la universidad. Mira, yo no tengo yo su experiencia, su trayectoria, no lo he checado, pero sí han estado llegando a otorgar patentes de notarios a jóvenes que no por su juventud hay que evitarlos, así es, sino porque realmente no han pasado por un proceso en donde digas, efectivamente, este aspirante a notario tiene toda la formación, toda la experiencia, toda la calidad, toda la experticia para ocupar este cargo de notario. Entonces, ¿por qué se genera este problema? Bueno, porque tenemos una ley con 30 años que ya no responde a las exigencias y necesidades de los usuarios. Es una ley que trae un procedimiento muy oscuro, vertical, en donde los principios de publicidad y de máxima transparencia no lo cubren. ¿Por qué? Porque sin desconocer que es una facultad del Ejecutivo el expedir la patente primero de aspirante y luego de titular, yo creo que debe de privilegiarse los principios de transparencia y máxima publicidad. ¿Para qué? Para que todos los profesionales del derecho que se consideren con aptitud para desempeñarse como notarios, como fedatarios,
estén en condiciones de concursar por una patente y que la comunidad lo sepa, que todos en este caso los habitantes de Hermosillo sepan quién aspira a ser notario. ¿Por qué? Porque si hay algún problema, si se conoce no una fama pública correcta, se haga valer en ese momento, pero para que todos los abogados, todos los profesionales, pues estén en igual de circunstancias para aspirar y que finalmente sea el mejor quien sea seleccionado. Y se tendrán que modificar los exámenes, y se tendrán que modificar el proceso de designación de sinodales, y se tendrán que modificar las facultades de la elección de notarías. Es decir, yo no vengo a hacer una crítica a mis amigos notarios, que tengo muchos, nada más por hacerlo. Yo creo que se requiere la adecuación de la ley para salvaguardar su imagen, su trayectoria, su prestigio. Yo creo que los más interesados en que la actividad notarial tenga una trascendencia y una importancia deberían de ser los propios notarios. Que sí lo saben, ¿no? Pero los de verdadera vocación, que son pocos, ¿no? Maestra, ¿cómo ve toda esta situación? Ahí va, como lo acabo de mencionar, bueno, así, es más, en diciembre, para ser precisos, el 18 de diciembre, el presidente en una de sus mañaneras tocó precisamente este tema, ¿no? Y ahí mencionó pues que las notarias se las dan por premios, por al que no pudo ser candidato, o sea, como un premio de consolación, ¿no? Por prebendas políticas, en fin, lo que es un secreto a voces esto, pues, ¿no? Lo que estamos haciendo nada más es ponerle la luz, ¿no? Y vemos claramente desde, por ejemplo, la presidente de este colegio de notarios, pues es hija de un funcionario público. Él es el director de la dependencia que más tiene contacto con las notarías, que es el ICRESON, ¿no? Desde ahí ya empieza algo, está torcido, ¿no? Y luego vemos que en este sexenio, pues no se quiere decir, pero son como alrededor de 15 patentes o enrocamientos que se han hecho, ¿no? Luego está el asunto de un actual funcionario público como lo es Iván Jaime, presentando un examen para patente de aspirante a notario. ¿Qué opinas sobre eso? Pues mira, coincido completamente con lo que está diciendo, con lo que expresó el licenciado Contreras, que no puede uno al 100% a todos los notarios. Hay muy honorables, y precisamente en esa etapa donde la honorabilidad era la que te hacía acreedor. Yo desconozco si aquí en Sonora había ya los mecanismos para a través de un examen, pero era la honorabilidad lo que al final de cuentas te permitía ser acreedor a eso. Sin embargo, bueno, pues no estamos descubriendo ni el hilo negro y, como te dije, ni el agua tibia, ¿verdad? Sabemos que todo esto es parte del mismo sistema, hasta donde llega el control de los sistemas, porque esto es control, al final de cuentas, a la gente que has comprado con prebendas, con favores, con moches, con lo que gustes y mandes, son incondicionales al sistema. Creo, y lo importante en esto, el que se visibilice. Eso a mí me parece muy importante que se civilice, porque el ciudadano común y corriente pues no sabe, medio los que le entendemos a las leyes son los que más o menos sabemos, pero las situaciones incómodas y difíciles a familias que presentan precisamente por la falta de ética de los notarios, por la falta de profesionalismo, coludidos con el narco, donde hacen esas truculencias, y lo vemos, y que estuvo muy acertado, no sé si les tocó ver la conferencia de Pérez de Hacha, que vino aquí, la dio en el Congreso. No. Cómo trae todo, cómo desglosaron las estafas maestras, y los notarios juegan un papel, pero al 100%. Entonces, qué bueno que se tocó este tema, qué bueno que se ponga sobre la mesa, y qué bueno que, digamos así coloquialmente, levantarle la faldilla al sistema, porque hay muchas cosas que han quedado ocultas. Hay un detalle en lo que dice el licenciado, la necesidad de ir adecuando las leyes a las demandas y a las circunstancias, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo parto de esto. ¿Será solamente la ley lo que en un momento dado nos lleve a avanzar? Si antes no fomentamos lo que yo trabajo en esto, lo que es la ética pública, lo que es el sentido de responsabilidad,
todo esto que se ha dejado de lado, hace un momento lo estábamos platicando antes de entrar a la importancia de la formación en la ética pública, en una vida republicana. Nosotros nos jactamos de decir somos una república, pero no tenemos una vida republicana. ¿Desde dónde se va haciendo la formación política y ética? Pues desde los partidos, se supondría que los partidos políticos, y los partidos políticos solamente se han convertido en una pinche máquina electoral, ¿no? No les interesa otra cosa. Eso sí dijiste. No hay formación. Pero mira, esto va más allá, y de hecho estoy tratando de sacar es que aquí en este país no se ha cultivado el capital social, no ha habido una política que vaya encaminada al capital, construir capital social. Entonces, y sí se han generado un sistema de sistemas de creencias regresivos, más que ser progresivos. ¿Qué te digo progresivos? Pues no ha habido esa ética del trabajo, por decirte, la ética de la cosa pública, todo lo que implica esto. Y sí tenemos ese sistema de creencia regresiva, el que no tranza no avanza, y me voy a limpiarle las botas al político y eso me va a permitir, me pongo de alfombra, de tapete para que se sube, porque no nos han enseñado lo que es la dignidad. Y este es un rollo muy interesante que trasciende más allá de lo que uno puede entender así muy coloquialmente, pero es una de las cosas que tiene toda una explicación antropológica y sociológica donde hay un déficit en este país, y mientras no empecemos a trabajar sobre eso, no podemos levantar paredes donde no tenemos los cimientos fortalecidos con una estructura republicana. En el caso de la vida pública, o te puedo decir otra cosa, urge eso, y ahí juega un gran papel hacer políticas públicas, obviamente que vayan en la misma dirección, porque es que es la familia, no, es que además de la familia son todas las instituciones, en este asunto de transformar la vida pública del país, no es a través de leyes, no quiero decir que no ocupen un papel fundamental, no es tampoco aumentando la penalidad, no es, sino cómo toda la sociedad ir en la misma dirección para trabajar en esa política pública de construir. Pero antes de eso, maestro, es romper de tajo la corrupción, ¿no? Que pues al momento de estar haciendo esto, vas haciendo lo otro. Y nomás para terminar, cuando yo digo en todas las direcciones, no nomás es una tarea de la educación, es de la familia, de la empresa, del sindicato, de la iglesia, de todas las instituciones de la sociedad, que vaya y que sea censurado y no aplaudido el lépero. Pues en este país se premian a los léperos. Bueno, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con Arturo Fernández. Nos vamos con Chat at the Table, Motley Crue, Grítale al Diablo, para todos los notarios. ¡Vámonos! Regresamos a la tertulia polaca. Somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Continuamos con esta mesa sobre la actividad notarial. Nos mandan aquí algunos mensajes. Saludos, dice José M. Valverde. Saludos, excelente programa. Un abrazo a sus invitados. Qué bueno que están tocando este tipo de temas que nadie los toca. Bueno, vamos con Arturo Fernández. Arturo Fernández, sí, presidente de la Coparmex en Sonora y de los más recurrentes, pues, ¿no? Representando al sector más recurrente del servicio notarial. ¿Qué nos podrías decir sobre este tema? Yo creo que te refieres recurrente a este programa, porque he venido 2 veces, ¿no? Bueno, esta es la segunda vez, exacto. Sí. Mira, yo creo que es importante recalcar que, bueno, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Yo no tengo una experiencia tan amplia y tanto contacto como han tenido mis compañeros aquí en cabina con los notarios, pero los notarios que yo he llegado a conocer, pues tienen una honorabilidad, pues que no, yo creo que no es lo que está entredicho y no es lo que está sobre la mesa, ¿no? Pero sí tenemos un tema de competitividad. Mira, la semana pasada me tocó dar una plática sobre competitividad precisamente, y hablábamos el caso de California, de Silicon Valley, que es, yo creo que la meca, el epicentro de la competitividad. La competitividad entendiéndolo como la capacidad para generar, atraer y retener talento y capital, ¿no? O sea, inversión. Y algo que nos llama mucho la atención es que en California más están prohibidas las cláusulas de no competencia. Nosotros tendemos a acotar o a buscar acotar la competencia para evitar que nos hagan la competencia, y metemos en los contratos de trabajo, por ejemplo, pues una cláusula de no competencia.
En Estados Unidos esas cláusulas están prohibidas para fomentar que compitan tanto profesionistas como empresas entre sí, ¿no? Y aquí en nuestro caso, bueno, pues la ley pues precisamente dice que máximo deben de haber 20,000, un notario por cada 20,000 habitantes. En Sonora tenemos 2,874,000. Me da que debería de haber alrededor de 144 notarios y tenemos 108, ¿no? Y tenemos 108. Con 12 patentes ahí pendientes, o sea, serían 110. Hay más patentes, ¿sí? Hay más patentes. Pero ahorita están funcionando 108, ¿no? Notarios. Exacto. Quiere decir que se está acotando, a pesar de una necesidad que ha manifestado el mercado, porque haya un mayor número de notarios. ¿Cómo sabemos? Bueno, pues porque cuando hay un sobreprecio o cuando, como comentaban en ocasiones, pues hay un deterioro en la calidad, ¿no? del trabajo que se realiza. Entonces dices, bueno, pues yo creo que aquí a lo mejor ya hay lugar para que haya más competencia o para que participen más actores en este mercado. Entonces la diferencia entre los 108 y los 144, bueno, pues ¿a qué se debe? ¿Cómo lo explican? La ley menciona que se debe de considerar también no solamente la población, sino el Producto Interno Bruto de la entidad, pero no define el criterio bajo el que se debe de decidir tomar esta decisión. Pero pues sí se pondría la pregunta sobre la mesa. La pregunta que yo hubiera planteado en aquellas entrevistas que tú mencionabas es, bueno, ¿estarías tú de acuerdo en que se hiciera una reforma, que se modificara ese número y que se incrementara el número de notarios? Pues no lo sé, ¿no? No se puso la pregunta sobre la mesa. Interesante, ¿no? Sí. Pero bueno, si se negó a dar el número de notarías que sean... Bueno, pero ya sería una opinión personal, ¿no? O sea, en tu opinión, bueno, ¿tú qué opinas, no? ¿Cuál es tu opinión, no? Sí, incluso ahí la ley habla en algunos de los artículos, y aquí los abogados me podrán corregir, de que debe de ser territorial, ¿no? O sea, donde se va a llevar, demarcación, donde se va a llevar a cabo el evento que se tiene que certificar por parte del notario, tiene que ser la notaría que esté más cerca, y si ese no puede o no quiere dar el servicio o lo que sea, se va recorriendo. Y por ejemplo, aquí eso no se respeta. Por ejemplo, en la asamblea que hubo de votación para la elección esta de la Unión Ganadera, que ya vieron que fue un cochinero ahí, bueno, pues se trajeron a un notario del poblado Miguel Alemán, Jesús Enríquez, se apellida, ¿no? Facho, mejor conocido, le dicen ex basquetbolista. Bueno, pues él tiene una notaría en la calle 12 y se trajeron a él a certificar. Y el asunto la asamblea fue en el Boulevard Quino, en el Fiesta Americana, me parece, o Holiday Inn, ¿no? Holiday Inn. Entonces, pues bueno, se ve que aquí la ley se tuerce, pues, ¿no? Ahorita mencionaba la maestra, no es nada más un asunto de leyes, sino de una ética pública que se vaya fomentando esto. Bueno, pero en fin, Héctor, veo que estás revisando ahí. Mira, hay definitivamente la estructura de la ley, si lo vemos de un aspecto muy formal, no se está violando por parte del Ejecutivo. Es decir, la gobernadora no está incurriendo en ninguna ilegalidad en la forma que está extendiendo las patentes, porque la ley así está formalmente. Sin embargo, el punto es que la ley ya está ampliamente rebasada. Y te voy a poner un ejemplo. Si la propia presidente del Colegio de Notarios dice que hay 100 notarios aspirantes, ya examinados, pues deberíamos de entender en una lógica que de esos 100 deberían concursarse las vacantes que hubiese para cubrirse. Es decir, esto no significa, esto lo que se traduce es decir, bueno, si ya tenemos 100 aspirantes, ¿por qué vamos a ingresar a X más? Pero van a dejar de ser aspirantes en forma inmediata para hacerse titulares. Entonces aquí hay una opacidad, aquí hay una ausencia de transparencia, en donde no se está convocando a quienes por razones del que dice el primero en tiempo es primero en derecho. Bueno,
no necesariamente quiere decir que porque ya tengas de ser notario aspirante, en automático vas a entrar como titular, pero sí debes de entrar preferentemente a hacer el examen. Es decir, ¿por qué? Bueno, pues porque yo ya recorrí un trecho, yo ya tengo experiencia, ya tengo formación, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es muy conveniente que se analice por parte del Ejecutivo y por parte del Legislativo la necesidad de adecuar la ley a una realidad social. Eso es primordial. ¿Para qué? A mí realmente me da mucha pena que amigos notarios estén siendo cuestionados por las circunstancias de la ley, cuando yo estoy cierto que gran parte de los notarios están en aptitud, cumplen con todos los requisitos, partiendo de la honorabilidad de él. Pero bueno, lo negativo inmediatamente opaca a lo positivo. Y yo debo decirte que en este momento hay contiendas judiciales por malas prácticas de notario. Y esas malas prácticas se le han hecho del conocimiento a la Dirección de Notarías, pero la Dirección de Notarías no realiza su trabajo conforme a derecho, por una razón muy obvia. La directora de notarías es notaria, pertenece al colegio de notarios. Los notarios son sus pares, son sus compañeros, sus amigos. Entonces, no hay transparencia en el proceso, y valdría nada más para fundar lo que yo aquí afirmo. No se sabe de notarios que han sido amonestados, que hayan sido suspendidos, que se les haya retirado su patente, pese a que la ley lo prevé como sanción, por malas prácticas. Sí. Ahorita, en este momento, me voy a reservar el derecho de decir el nombre, pero yo hay una demanda penal y civil que se generó por una mala práctica de una notaria suplente que está a cargo de la notaría, porque el titular nunca ha ocupado el puesto, sin embargo, está de servidor público. Es decir, le dan la notaría y no la ocupa, sino que se va al servicio público y entonces la notaría se le entrega a su suplente. Y eso no puede ser. Eso es lo que está generando una degradación. Es una degradación del servicio, y donde se cuestiona al notariado. Es decir, para cerrar la idea, la titular de la Dirección de Notarías tiene intereses en conflicto para resolver con toda objetividad, con estricto apego a derecho, las quejas que se presenten en contra de notarios por malas prácticas. Y lo reitero, pidámosles una información, cuántos notarios han sido sancionados. Ahora, es evidente que hay notarios que incurren en omisiones, pero no son omisiones deliberadas, intencionales, dolosas. Sí. Pero sin que no sean, sin que dejen de serlo de esa manera, no quiere decir que el problema que te generen ellos lo puedan corregir. Tienes que ir a una instancia jurisdiccional a contratar un abogado para llevar un juicio de nulidad o inexistencia. ¿Y el notario qué? Pues el notario muy tranquilo, sigue funcionando. Y esto ya se lo hiciste a la del conocimiento, a la Dirección de Notaría, sí. ¿Y qué pasó? Pues no pasó nada. ¿Por qué? Porque yo he tenido asuntos en donde he durado 2 años tramitando una queja, y tiene que irse ante un juez de distrito para que el juez obligue a la directora a que resuelva. ¿Por qué? Porque motu propio hay un interés en conflicto, porque no puede estar sancionando a sus pares. Yo creo que otro aspecto que tendría que ser incluido en la reforma al cambio de ley, en donde la Dirección de Notarías o el órgano como se llame,
tendrá que gozar de cierta autonomía e independencia, y el primer requisito es que no sea notario. Claro. ¿Por qué? Porque hay gente profesional de las universidades, de los litigantes, ahora, que son personas muy aptas. Sí, ahora, tocando este punto del conflicto de interés, bueno, evidentemente pues hay un conflicto de interés en que Rafael Gastelum sea el director de ICRESON, y él es notario, y luego su hija es notaria, y además es la presidente del Colegio de Notarios. Pero la ley, ¿qué dice ahí? Hay una, ¿cómo le llaman? Hay una laguna ahí, ¿sí? Formalmente te podría decir que no lo hay. Que no hay conflicto de interés. Porque, formalmente no, porque el licenciado Gastelum se separa de su cargo para irse al ICRESON, y se queda en su notaría un suplente. Entonces, formalmente no está como notario, está en un servicio público. Pero bueno, ese tipo de cuestionamientos que tú te haces podrían tener una solución muy, muy sencilla, si no requerimos hacer grandes cosas. Lo que se pretende aquí es darle certeza a los actos que lleva a cabo un notario con motivo de sus funciones. Sí. Y incluso, fíjese, Karina Gastelum, la presidente, ahí en la ley de notarios, en el artículo 16 me parece, dice que ningún notario podrá ocupar algún cargo, ni siquiera honorífico, ¿no? En la público, pues. Y la presidente del Colegio de Notarios, Karina Gastelum, y que es notaria, sí, además a usted le tocó, creo que en la comparecencia, usted fue aspirante para integrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, ¿no? Y le tocó comparecencia con ella, ¿no? Pues bueno, está ejerciendo ese cargo en la comisión, cuando se supondría que no podría ser así, ¿no? Exactamente, precisamente si algo que se cuestiona mucho al Comité de Participación Ciudadana es precisamente que veías pura gentes allegadas con de conocimiento público de favores. Entonces no puede ser autónomo, no puede ser una decisión transparente. En todo esto que están hablando aquí, qué bueno que se da estas situaciones, porque mira, se habla mucho de transparencia, pero quien debe de poner el ejemplo no lo hay. Seguimos en la cultura de la opacidad, que deberían de ser el cristal, la luz, decía, y por una forma o por otra te dan pero en esto también la importancia que tiene, en este caso, los órganos colegiados del derecho y los legisladores. Entonces, si te das cuenta cuántas pequeñas cosas hay que sacudir a este sistema para que esto pueda avanzar, para que tenga credibilidad. Me ha tocado casos de gente así que y como dices tú, no de mala fe, sino guachalotón, como diríamos por aquí, hacen, y no, pues ya ahí la pobre gente ya no supo qué hacer. Entonces, irle dando seriedad a toda la vida pública para evitarnos estos problemas, y que realmente, y fíjate, estar ahí en notarías, en esa opacidad. Yo vi la entrevista, y pues por más que le picaba, pues nunca la dijo. Entrevista de Zúñiga a Karina Gastelum. Cuando pues, se supone que estamos en este momento de la transparencia. Y otro punto fundamental, ¿qué están haciendo los legisladores? Porque no solamente es este tema, es que hay muchísimos temas. Los legisladores tienen que seguir los latidos, lo ideal, estoy hablando, los latidos de la sociedad, es decir, lo que va demandando, la complejidad de la sociedad. Y no, pues los señores nada más llegan a... Pues es que lo que primero que tienen que aprender los legisladores es a legislar, no saben, no. Pues, entonces tenemos que cortar ese círculo vicioso que existe, y no es que no sepan, sino que no hay la voluntad para hacer las cosas en términos de principio mínimos elementales. De esto que se estaba hablando, que dice aquí el licenciado, oye, si estoy presidiendo un órgano notarial y hay una queja, pues no es mi par, no puedo hacer eso, pues hay un conflicto de interés. Entonces hay que ser autónomo el asunto para que realmente se ajuste a como los demás órganos autónomos que deben de ser, y que ya saben que pues de autonomía que sabe que tendrán. Arturo, sabemos que hay notarios que reviven muertos, terrenos que de repente salen que son de dos dueños, es más, de un cantinero. Eso es lo que iba, el del famoso cantinero, por ejemplo, ¿quién avaló
¿quién certificó esa compraventa del famoso cantinero? Hablando de los terrenos estos de que Juan Valencia Durazo, expresidente estatal del PAN, adquirió en el sexenio de Padres a Trinidad Sánchez, un cantinero que no ganaba ni 200 pesos diarios, ¿no? Con un terreno de más de 20 y tantos millones de pesos. En ese sentido, ¿cuál es? No hay, ¿cuánto tienes en presidiendo? Año y medio. ¿No te ha tocado una experiencia así amarga donde, no? No, pues mi gremio, digo, tú sabes, es de empresarios, ¿no? Y los empresarios pues hacen uso de los servicios de los despachos y de las notarías. Los notarios, digo, que conozco pocos, pero pues no he tenido ese tipo de experiencias, ¿no? Pero sí se entiende el concepto de conflicto de interés cuando ellos mismos se involucran en el proceso de aprobación o las sanciones, ¿no? de los compañeros. Está como cuando les dices a los diputados pues que definan los sueldos, ¿no? Y ellos son los que tienen que definir sus propios sueldos, ¿no? Entonces, sí hay decisiones que se tienen que sacar de ahí, del proceso. Pero también como comenta Héctor, no es un tema de ilegalidad, pero que sí se vislumbra la necesidad, sobre todo por un reclamo de este tipo, de revisar las leyes y modificar las reglas que se están aplicando como se están aplicando, ¿no? Sí, claro. No es un tema de ilegalidad, pero sí de ilegitimidad, ¿no? No tienen la legitimidad, yo insisto, o sea, como un notario está al frente del ICRESON. O sea, eso es inconcebible. Aquí, en un país serio, con un verdadero Estado de Derecho, eso no sucede. Tú lo has dicho, ¿no? Un verdadero Estado de Derecho. Vamos a ir al último corte y regresamos. Esto es Bolobán, Monitor, súbele. La voz del Pití, una voz ciudadana. Regresamos a la tertulia polaca por la voz del Pitico, 88.1 de FM. Continuamos con esta mesa sobre la actividad notarial en Sonora, un poco, vamos a hacer buena onda, opacos, ¿no? Posibles conclusiones para solucionar esto, Héctor. Bueno, yo creo que lo primero que tendría que explorarse es la conveniencia de modificar la ley, de reformarla, para actualizarla a los tiempos que se están viviendo. Y en esa ley tienen que regir los principios que he venido insistiendo porque son fundamentales. La máxima publicidad y transparencia. ¿Por qué? Porque quien va a desempeñar este cargo no es cualquier persona. Aparte de ser un avesado, de ser un gran profesionista, de conocer las instituciones del derecho civil, del derecho mercantil, de sociedades, etcétera, etcétera, debe ser una persona con una imagen pública muy aceptable, ¿verdad? Como había estado sucediendo tradicionalmente. Fíjate que la ley, por ejemplo, el notariado, no te exige que tengas experiencia en actividad notarial. Te exige que tengas experiencia en cuestión legal. Pero el trabajo del notario es un trabajo muy específico, es un trabajo muy concreto que tiene un grado de dificultad. Entonces, eso se tiene que cuidar. Entonces, yo como algo importante es que tiene que modificar la ley. ¿Para qué? Para que cualquier profesional del derecho que se sienta con aptitud concurse, pero que concurse con otros. No puede haber un examen de oposición sin haber otro oponente, pues. Sí. Son individuales. Entonces, eso deja mal parado, deja un mal sabor de boca a los señores notarios. Pues ni siquiera se enteran de las convocatorias, ¿no? Así es, exactamente. Sí. Por eso se exige la máxima publicidad y la máxima transparencia. Pues deberían de salir anuncios, edictos en los medios. Oye, está la notaría fulana, se va a concursar, y que fueran 5 o 6 que se conocieran con amplitud, y de ahí surgiera el más apto. Y que el proceso, que el trabajo, que la actividad notarial
como cualquier otra actividad, esté debidamente supervisada por una dirección, como se le quiera llamar, y no buscando culpables o andar investigando a notarios nomás, sino más que todo por un aspecto preventivo, en el carácter profesional. Es decir, a ver, te voy a certificar cada 3 años, notario, para ver si sigues siendo apto para como cualquier otro profesionista. La certificación necesariamente eleva la calidad profesional de la carrera, de la materia de que se trate. Los notarios no tienen por qué estar exentos de certificación. Me consta que algunos notarios toman cursos, pero es a título personal, que ellos en un acto de responsabilidad lo llevan a cabo, pero la certificación tiene que institucionalizarse en este servicio. Entonces, para concluir, yo creo que sería una gran decisión de la señora gobernadora plantear una iniciativa al Congreso del Estado para adecuar la ley a la realidad que sea. Que el trabajo del notario por ninguna circunstancia sea cuestionado, pero además que cualquier sonorense que tenga la calidad para hacerlo, aspire y sepa que tiene una posibilidad real, porque en las condiciones en que está la ley, yo puedo aspirar, pero no tengo una condición real para hacerlo. ¿Por qué? Porque la ley es muy laxa. Entonces, creo yo que como cualquier otra profesión, debe transparentarse la designación de quienes van a estar al cargo de esa actividad. Pero además, yo creo que tiene que considerarse también la cantidad de habitantes tiene que haber una competitividad seria, real, objetiva, porque la actividad notarial, yo creo que sí genera ingresos para vivir con mucho decoro, con una vida propia de un ciudadano. Pero yo creo que la actividad notarial no genera intereses para hacerse rico. No genera ese tipo de ingresos. Bueno, sin embargo, en la real praxis, pero yo creo que entonces necesitamos socializar más. Muchos, pues no todos, pero sí, muchos. Sí, claro, pero es decir, es un servicio público, no es finalmente un trabajo lucrativo, no es una actividad en donde la finalidad es obtener exactamente. ¿Por qué? Porque originalmente el servicio lo tiene que prestar el Estado. Es una extensión, pues, ¿no?, del gobierno del Estado. Totalmente del Ejecutivo. Así es. Bueno, leo unas preguntas aquí que se me pasaron ahorita. Bueno, éxitos, excelente mesa, Artemio... ¿Qué? Arvalo. Carlos Monroy, ¿qué beneficio o valor agregado ven desde Coparmex en los notarios? Casi nunca atienden personalmente asuntos y se pueden hacer por oficiales de gobierno. Es una pregunta para el empresario. Sí. ¿Qué beneficio o valor agregado ven desde Coparmex en los notarios? Los notarios, no, la función de los notarios, pues efectivamente solamente los notarios la pueden ejecutar. Y bueno, también ofrecen servicios como despachos de abogados, ¿no? También son abogados y pues ese es el valor que nosotros le damos a su función, ¿no? Es una función que existe no solamente en México, obviamente existe en muchos países y que es altamente apreciada. Sin embargo, yo sí creo y coincido con mis compañeros aquí en cabina de que se tiene que promover también una mayor competencia. Yo creo que una iniciativa muy interesante sería hacer una convocatoria abierta, hacer una invitación y incrementar el número de notarios a lo que permite la ley, que son los 143, 144, ¿no? Así. Maestra, tipo de, a ver, ¿cuáles soluciones, posibles soluciones? Bueno, yo me cuelgo que hay de Héctor. Yo lo que estoy diciendo en cuanto a la ley, correcto, nada más que hay que ponerle candados a la simulación, porque tenemos una cultura de un doble discurso. Tú dices, certificados y ¿quién vigila al vigilante? Pues por eso yo le insistía de cómo romper, no, es decir, no es un proceso lento, quiero decir.
de ir cambiando nuestra mentalidad, porque igual yo los oigo hablar aquí, y yo he visto en mis ámbitos, y es exactamente lo mismo, y a esa conclusión llego, pues ¿quién vigila al vigilante? ¿Sí? Y, ojo, ya se puso, y qué bueno que se puso sobre la mesa lo de los notarios, y esto nos llevó a ver la función legislativa, y esto nos llevó a ver el nivel de opacidad que existe, pero también, ojo también, la traen duro, porque la estafa maestra se hizo con una terrible complicidad. Allá en la sierra de Guerrero, allá fueron con campesinos a darles una limosna. Esos son los empresarios que tienen, y que los notarios se prestaron, y grandes e ilustres notarios, porque ya sabes que son empresas de qué tamaño. De manera que si aquí la estafa maestra también llegó a Sonora, pues puede llegarle la cola también a algún notario que se involucró ahí. Pues puede ser muy posible, ¿no? Y digo, llegó aquí el asunto Telemax y no sé qué otro. Es que es un instrumento para la corrupción el notario. Es un instrumento, y lo estamos viendo con la estafa maestra. La estafa maestra no hubiera sido posible sin la corrupción de por eso yo hablo de la necesidad de ponerle candados. Los famosos examen de oposición, como dices tú, pues, o las famosas ternas, ella sabe de dónde viene el premiado, pues es una simulación que dice no es posible con tanta simulación. Ahora, ¿por qué la directora María Inés Aragón no sale a declarar? O sea, ¿por qué no ha accedido a ninguna entrevista? ¿Qué se oculta? Bueno, desconozco yo sus situaciones personales particulares. Lo que sí puedo decir que como servidor público que es, tiene la obligación de atender la solicitud que se le haga en relación con actividades propias de su calidad de directora. ¿Por qué? Pues porque es una actividad, es un servicio público, y ella tiene la obligación de transparentar el quehacer de esa dirección, y por ende debe de dar la información respetando lo que dice la ley de transparencia y acceso a la información de datos reservados. Es la única limitante que ella tendría para no contestar o no proporcionar la información que se le solicite. Es una función propia del Estado, y ella es una servidora pública, y como tal debe de asumir. Ahora, si no lo está atendiendo, habrá que acudir a la instancia legal, en este caso al Instituto de Transparencia, bueno, pues para solicitarle por escrito todo y que conteste. Pero ¿esto qué significa? Bueno, entrar en un trámite burocrático, entrar en un proceso de que se tardan las cosas. Yo creo que deben de flexibilizarse ese tipo de cosas para que usted pregunte, bueno, ¿y cuántos notarios? Pues hay tantos. ¿Cuál es la circunscripción? Esto, o sea, no hay nada que ocultar, al menos que hubiese situaciones que estuvieran realizadas contrario a norma, contrario a derecho, contrario a lo que prevé la ley, ¿verdad? Yo no sé si así sea, pero es decir, en principio no es una información que la Dirección de Notarías tenga que pudiera tener el carácter de información reservada. Así es. Ese es el punto. Totalmente. Bueno, conclusiones, maestra. Que pues para esto se requiere autonomía, y no solamente la que te da la ley, salvo ustedes dicen, es que no necesitamos. Yo digo, cuando tú te asumes que no estás afectando a un tercero con una información, las puertas están abiertas, así tan sencillo, pero no tenemos esa cultura. Por eso yo insisto, pueden haber leyes y muy eficaces, pero mientras no se internalice en nosotros la importancia que tiene la transparencia, o que tenemos una formación muy torcida en términos de la corrupción. No, yo no soy corrupto, yo no robé, pero fijiste demencia, lo permitiste, eso también es corrupción. Claro, la omisión. La omisión, pues, y nosotros tenemos mucha cultura de omisión. Digo, yo no lo hice, pero lo permitiste con tu silencio. Sí. Te hablan, Rosario, si es que no te llevaste nada. No te preocupes, Rosario. Arturo, conclusión. No hay mejor herramienta para mejorar la calidad de un producto o servicio que la libre competencia. Bueno, y en este caso, pues como estamos hablando de un servicio muy muy particular, pues sí tendría que haber cierto acotamiento, ¿no? Algunas limitaciones para garantizar la confiabilidad. Pero fuera de eso, mejorar los servicios dependería de una mayor competencia, y no hay mejor herramienta para solventar un cuestionamiento social
que la publicidad y transparencia. Así es, totalmente. Perfecto. Héctor, conclusiones. Ya he dado como unas Sí. 4 o 5. Yo creo que la conclusión es que el trabajo de la fe pública es muy importante de acuerdo a la estructura de nuestras legislaciones. Gran parte de los actos que llevamos a cabo en nuestro quehacer, en nuestra actividad profesional, tienen que pasar por la fe de un notario. En función de eso, es un trabajo importante, significativo, que debe de realizarse de manera óptima, en las mejores condiciones. Entonces yo creo que sí amerita realizar los cambios pertinentes en la ley para que esas situaciones se superen. Que el notario sea realmente, si no decir un servidor público, porque no lo es, si se le pudiera equiparar en el servicio que presta, porque en principio es un servicio que le corresponde al Estado, y en función de eso el notario tiene que actuar en consecuencia. Entonces yo creo que la mejor, es un problema aquí de fondo, es un problema de raíz, que lo está generando la propia ley. Entonces, si la ley está laxa, está corta, ya no atiende a las necesidades sociales, pues tenemos que adecuar la ley a estas circunstancias. ¿Para qué? Para conservar el buen nombre, la fama pública de los notarios. Pero sobre todo, para que, como dice Arturo, la competitividad se genere. Y la competitividad significa que los exámenes a aspirantes pues tendrán que haber opositores para que de ahí salga el mejor, y eso no está sucediendo. Entonces yo creo que se tiene que abrir esto. Si la actividad notarial es de fe pública, esa situación también debe de entrar en la actividad del notario desde el momento en que es aspirante. Muy bien, pues muchas gracias. Yo, nomás para cerrar, yo creo que desde la ciudadanía tenemos que ser más vigilantes, más participativos y evitar que y seguir poniendo en la luz, ya a los colegas los invito a esto, para que las notarías no sigan siendo prebendas políticas, premios de consolación, y que se deje de ver también como un botín pues de lucro, como decía Héctor. No es una actividad con un fin, o no debería de ser, ¿no? Con un fin de lucro. Sin embargo, así es como se ve. Y estamos viendo los dos últimos casos, por el amor de Dios, es muy claro que son prebendas políticas. ¿Por qué a alguien que no es de aquí se le pretende arraigar? ¿Por qué? Hablando en el caso de Iván James, es de Oaxaca, pues es claro que... Exactamente. Dígalo fuerte, maestra, no lo susurre. Los favores recibidos. En fin, bueno. Esto es premiar favores. Bueno, que nos despedimos. Yo soy Aaron Tapia y nos escuchamos el próximo miércoles a la 1:00 p.m. en otra emisión más de la Tertulia Polaca por la voz del Pitic 88.1 de FM. Somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Les recuerdo que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias. Mira.